Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Ah. Hola, ¿cómo están? ¿Tanto tiempo? Sí, tanto tiempo, bueno, es lo que hay nomás, ya. Empecemos, ya. Suscríbanse a mi canal. Y denle like a la página de Facebook, está ahí. No quiero grabar. No quiero grabar, estoy cansado. Me da mucha lata. Y solo lo hago por ti. Bueno, nosotros en el video número 39 hablamos de Napoleón Bonaparte y dijimos que todas esas ideas de la Ilustración, división de poderes, soberanía popular, derechos civiles, libertades, etcétera, sufragio universal, todas esas ideas se exportaron con Napoleón, se exportaron a las diversas naciones europeas mediante las conquistas que realizó mientras fuese emperador, ¿ya? Al exportarse estas ideas y ser acogidas en las otras naciones europeas, en ellas hubo hombres que las acogieron, las aprendieron y las empezaron a impulsar en sus naciones, llevando todo un proceso que se conoció como, entre comillas, la Revolución Liberal, ¿ya? Que tuvo cierta resistencia de las estructuras políticas, sociales y económicas que existían en ese momento, asociadas a una monarquía absoluta, asociadas a algo lejos de todo estructura creada desde la Revolución Francesa en adelante. Bueno, nosotros nos vamos a concentrar en los casos de Francia, Inglaterra, Italia y Alemania, en ese orden, ¿ya? Y en el video de hoy, ¿qué vamos a ver? El de Francia. Y si nos concentramos en Francia, específicamente tiene que ser en lo que fue el periodo de la restauración monárquica, el levantamiento de la Segunda República y después el levantamiento del Segundo Imperio con Napoleón III. ¿Ya? Para poder llegar a esta situación necesitamos contextualizar un poco y eso es lo que vamos a hacer aquí en adelante. Las ideas de la Ilustración se desarrollan en Francia, son acogidas por la burguesía intelectuales que dentro del antiguo régimen son parte de un estamento social sin privilegios ni derechos políticos. Provocan la Revolución Francesa hacia 1789, donde materializan las ideas ilustradas en la estructura política y así hacerse con el poder. No al haber consenso entre los revolucionarios, al existir los girondinos, que eran los moderados, y los jacobinos, los radicales, se genera una inestabilidad al interior de Francia. A eso se suma el ataque de Inglaterra, de Austria, de Rusia, entre otros, con el fin de devolver la monarquía en esa nación, siendo el delfín para ese trono Luis XVII, el hijo del destronado y guillotinado Luis XVI por los artífices de la revolución. Para eso pueden ver el video número 38 si quieren más detalles. En esa guerra, Napoleón Bonaparte se convierte en un general destacado dentro del ejército francés, permitiéndole ser cónsul vitalicio cuando el directorio cae por la inestabilidad en su seno. Desde ahí, Napoleón escala en el poder hasta ser coronado emperador o imperator. Veas el video número 39 para más detalles sobre este personaje. Emprende varias campañas contra las otras naciones europeas, destacándose el dominio de la mayoría de la península itálica, siendo un primer antecedente concreto para la reunificación de esa región. Después está la invasión a Portugal y España, en 1808, para concretar el bloqueo marítimo comercial contra Inglaterra. La resistencia española y portuguesa le provocan el primer gran revés al ejército francés. Este vino acompañado de un segundo revés en la campaña contra los rusos, producto del crudo invierno, la larga distancia entre localidades y la quema de pueblos enteros por parte de los rusos. Estas derrotas son suficientes para que Napoleón desaparezca del poder francés para siempre, sellado con la derrota de la batalla de Waterloo el año 1815, año en que después se concreta el Congreso de Viena, intentando imponer un sistema de equilibrios como el realizado por la Paz de Westfalia el año 1648, después de la Guerra de los 30 años, con puntos como la abolición de la esclavitud
o con el establecimiento de ríos y mares de libre tránsito para toda nación de Europa. Esto fue un beneficio para los ingleses y su tráfico comercial de productos manufacturados, producto de las nuevas máquinas y tecnologías. Pero también se impone la concordia sobre sofocar toda nación donde los liberales gobiernan. Bueno, ¿y qué pasó después? Eso es lo que vamos a ver ahora con más tranquilidad. Esto fue como para que se vayan ambientando. ¿Qué pasó después de que Napoleón fuera derrotado en Waterloo y fuese desterrado hacia Santa Elena hasta los días de su muerte? Bueno, hacia el año 1814, antes de los 100 días, un intervalo donde Napoleón no está en el poder. En ese intervalo se empezó a hacer las gestiones para desarrollar lo que se llamó en Francia la restauración monárquica. ¿Y qué significa eso? Significa que se hizo todo lo posible para que nuevamente hubiese un monarca a cargo del poder en Francia. O sea, después de 25 años, Francia no vuelve a tener un rey, ¿ah? Que lo había perdido desde el destronado y decapitado Luis XVI. ¿Ya? Esto se podría considerar un retroceso para todos estos años de revolución, de implementación de una república, de una constitución, de derechos, libertades, separación de poderes, etcétera, etcétera. Pero si nosotros empezamos a desmenuzar esto con más detalle, nos empezamos a dar cuenta de que no es tan así. ¿Por qué? Bueno, porque hay algunos resabios de esas ideas liberales. Empezaron a llamar ideas liberales a esto. Unos resabios de esas ideas liberales en esta monarquía. ¿Saben por qué se los digo? Por lo siguiente. Se crea una carta del año de 1814. Se llama así porque fue creada en ese año. Pero ya solamente el hecho de pensar que ya hay una división de poderes, algo que en el régimen antiguo en Francia no existía, una separación de poderes, ¿ah? Siendo un poder más pesado que el otro. Siento que ya existe un parlamento. Antes no existía el parlamento. Existían los estados generales, pero los estados generales eran convocados cuando el rey quisiera. Aquí ya existe algo más estable. Eso ya nos deja claro de que algo en los sectores, pues incluso más, pues no sé si los más conservadores y monárquicos, pero ya empezó como a impregnar algo de esos pensamientos. Ya es como decir, mira, es imposible volver atrás de todo lo que ya ha pasado en estos 25 años de ideas liberales, de Revolución Francesa, de Napoleón, etcétera, etcétera. A eso se le suman los diversos grupos que existían en Francia en ese momento. Estaban primero los republicanos, los cuales querían una república. Después estaban los liberales, cuyas ideas eran liberales. Después estaban los monárquicos, los cuales deseaban que hubiese de nuevo un monarca. También eran conocidos como realistas. Y después estaban los bonapartistas, bonapartistas de Bonaparte. Bonaparte era el apellido de Napoleón Bonaparte, quien fuera ya emperador de Francia. ¿Difícil de entender? ¿Ah? Dentro de la restauración monárquica hubo 3 monarcas. Ya. El primero fue Luis XVIII, pariente de Luis XVI. Todos estos, por si acaso, todos estos monarcas son de la casa de los Borbón. O sea, los que tuvieron la monarquía en Francia por siglos. Por siglos. Bueno, se instala esta república porque hay una motivación debido a querer acabar con el sufragio censitario. Se quiere que sea universal. Que esto también chocó con el desarrollo industrial que hubo en Francia. Se crearon las industrias y empezaron a aparecer los primeros obreros con malas situaciones de trabajo y de vivir, ¿ya? Es decir, los síntomas de la revolución industrial estaban empezando a aparecer en Francia en esta época. Esas dos cosas juntas generaron un desplome muy grande para la monarquía, para la restauración monárquica. En la Segunda República se elige un presidente, ¿ya? Por elecciones, ¿ya? Bueno, ese presidente terminó siendo Napoleón, Luis Napoleón, ¿ah? Sobrino del emperador Napoleón Bonaparte, ¿ah?
Bueno, él, claro, por eso a él se le conoce con el nombre de príncipe presidente, porque es como heredero de Napoleón, pero a la vez es presidente de la República. Es una cosa muy rara, muy ambigua. En esta Segunda República, que fue bien efímera, no, en realidad duró mucho tiempo, duraron 4 años, duró la Segunda República. Se intentó implementar lo que fue el sufragio universal para hombres. Y para mujeres, las mujeres... mujeres. ¿Son las mujeres? ¿Se comen? En esta época no existen las mujeres. ¿Te das cuenta que cuando hablamos de estas cosas nunca hablamos de las mujeres? ¿Por qué será? Debe ser porque en este entonces las mujeres siempre las dejaron de un lado. Y esta época no fue la excepción. Hasta el siglo XX las mujeres no existen prácticamente en la historia. Bueno, salvo algunos trabajos de algunas historiadoras mujeres que tratan de resaltar el rol de mujeres en distintas épocas, distintos periodos, pero así como en el ¿cómo se dice? En el grueso general, así, en el colectivo general, como que no pasa. Napoleón III fue presidente de la Segunda República. Uno de las limitantes de su poder era que después de 4 años iban a haber nuevamente elecciones, él no podía reelegirse y tenía que pasar el poder a su sucesor, que iba a ser electo por elecciones, ¿ya? Algo que suena como muy del día de hoy, ¿cierto? A Napoleón no le gustaba porque Luis Napoleón quería ser emperador igual que su tío, ¿ya? Entonces, el año que supuestamente tenía que entregar el poder, hizo un golpe de estado y se convirtió en emperador, con el nombre de Napoleón III. ¿Por qué tercero? Si Napoleón Bonaparte era Napoleón I, ¿qué pasó con Napoleón II? Bueno, Napoleón II, que resulta que era el padre de Napoleón III, Napoleón II fue rey de Roma. ¿Ya? Entonces yo creo que porque él heredaba ese trono, le dieron ese nombre, creo. Lo increíble es que Napoleón III, a pesar de ser un emperador, nuevamente encontramos resabios de ideas liberales bajo la estructura política que su imperio creó, este segundo imperio francés. Junto con todas estas reformas liberales en lo político, también hubo reformas liberales en lo económico. Aquí se empezó a implementar el libre mercado, así el capitalismo en su estado más puro. Y para eso se hizo algo muy interesante que se podría considerar un antecedente de lo que pasa hoy día. Estoy hablando de por lo menos 20, 25 años atrás. Mira, Francia hizo un acuerdo con Inglaterra que se podría considerar un tratado de libre comercio, donde comercializaban entre ellos sin ponerse muchos aranceles entre sus mercaderías, ¿ya? Eso obviamente hizo que la gente pudiese importar con mucha más facilidad. Eso desincentivó la industria nacional, porque la competencia extranjera inglesa era muy fuerte. Entonces eso generó problemas en los industriales, que después le generaron problemas al emperador Napoleón III. También están las campañas militares, ¿por qué se los digo? Primero las victoriosas. Lo importante fue, por ejemplo, el frenazo que le dio los franceses, bueno, con la ayuda de otros aliados, los ingleses, los austriacos, en fin, el frenazo que le dieron a los rusos de seguir expandiendo sus territorios. Ellos evitaron que los rusos se apoderaran de todo el Imperio Otomano. Sí, todavía existía el Imperio Otomano, de los Tukie, ¿ya? Los rusos se apoderaron de Rumania, que en ese entonces era parte de ese imperio, el otomano, ¿ya? Y claro, pues, ahí los neutralizaron. Para ellos era importante que el Imperio Otomano siguiese con vida. Lo tenían como medio morir saltando, dirían en buen chileno. Y la otra sería la lucha que los franceses apoyaron a los piamonteses, que son del norte de Italia, para echar a los austriacos de Lombardía, ¿ya? Y después los piamonteses pudieron anexar Lombardía a sus terrenos, pero tuvieron que entregarle Niza y Saboya a los franceses. Pero también hay grandes derrotas. Por ejemplo, la fallida invasión hacia México, donde los españoles
y los ingleses, que supuestamente apoyaban a los franceses, los abandonaron en medio de la campaña. Y después vino un contraataque de los estadounidenses que aniquilaron a las fuerzas francesas después de mucho esfuerzo, después de mucho empeño, porque no se las dieron fácil. ¿Ya? Esa es una. Y la segunda fue la guerra franco-prusiana. Porque en ella, Francia pierde con Prusia, Prusia se queda con Alsacia y Lorena, que eran territorios franceses, después pasaron a ser prusianos, después a ser alemanes, después de la unificación alemana. ¿Ya? Siendo uno de los malestares y de las razones por las que después se liberó la Primera Guerra Mundial, o la Gran Guerra, en el año 1914. Estos últimos se dijo como para contextualizar mejor, y porque parte de estas cosas las vamos a utilizar en los videos siguientes, mucho más adelante, ¿ya? Pero bueno, entonces ahora hablemos un poco de Inglaterra. A ver, esta es una continuación del proceso que nosotros detallamos claramente en el video número 34, que va desde la Carta Magna del año 1215 hasta la creación de un gabinete ministerial en el siglo XVIII, pasando por el Acta de Derechos de 1689, la creación de un parlamento, en fin, todo eso que nosotros hemos detallado. Este proceso que vamos a ver ahora, que tiene que ver con desarrollo de ideas liberales, tiene que ver con todo el proceso que se hizo en Gran Bretaña para alcanzar el sufragio universal, que se demora algo así como un siglo, casi un siglo en lograr. Bueno, pero hay que contextualizar un poco. Hacia el año 1830, la Cámara de los Lores siguen siendo prácticamente sus miembros tienen como el derecho de ser miembros de ella, no son electos por nadie. La Cámara de los Comunes siempre han sido electos desde su formación en el siglo XIV, el año 1341, ahora me acuerdo. ¿Ya? Pero esa representación solamente favorecía a la alta burguesía, es decir, a los empresarios y a los más grandes y a los banqueros, junto a unos que otros nobles que todavía iban quedando. Pero también había un problema de representatividad, porque veamos, en ese entonces existían dos tipos de distritos: los burgos, que eran de carácter urbano, y los condados, que eran de carácter rural. Supuestamente habían 2 miembros por cada burgo o por cada condado. ¿Ya? ¿Cuál es el problema? Que habían, por ejemplo, los llamados burgos podridos. Estos supuestamente estaban en ciudades que estaban despobladas o prácticamente ya no existían. Y los dueños de esos terrenos donde estaban esas poblaciones, esas ciudades, tenían derecho a tener 2 miembros en el parlamento. Es decir, es como si una sola persona tuviese 2 miembros del parlamento a su disposición. Por otro lado, resulta que nacientes ciudades industriales, gracias a la revolución industrial, como Birmingham o Manchester, no tenían ninguna representación, no tenían ningún miembro que los representara. Entonces, esta situación era un desequilibrio bastante grande. Este malestar se genera en el llamado movimiento cartista, que fue algo así como un movimiento que exigió una mejor representación, una participación de sectores que en ese momento no los salpicaba: el sufragio universal, la representatividad, más que nada concentrado en los sectores medios de la sociedad. Ellos empezaron a hacer la pelea para ser incluidos, lentamente, y agarró fuerza, agarró mucho empuje. Y fue por eso que se hicieron las reformas que se hicieron para lograrlo. Es por eso que hacia el año 1832 se genera una reforma electoral. ¿En qué consiste? Bueno, primero que todo se acaba con los burgos podridos, desaparecen. Se hace un redistritaje, es decir, se modifican los burgos, los condados, y en esa modificación 43 ciudades que antes no tenían ni una representación ahora la tienen, entre ellas Birmingham y Manchester. ¿Por qué pasaba esto? Bueno, resulta que esto de los burgos y los condados es una forma de distribución medieval. Debe existir desde los tiempos que existe la Cámara de los Comunes, es decir, del año 1341. Y puede ser que desde entonces no se haya hecho ninguna modificación seria a eso.
Es decir, se llevaba como 500 años con una distribución que no había sido tocada. Era necesario. Bueno, eso fue lo primero que hizo la reforma electoral del año 1832. Lo segundo fue que estableció que para tener derecho a sufragio uno debía pagar algo así como 10 libras anuales en concepto de arrendamiento. Quien podía pagar eso tenía derecho a sufragio. ¿Cuál fue el resultado? Primero se amplió el sufragio electoral de manera sustantiva. Primero porque entraron los sectores medios a votar y a tener representantes propios. Y en parte porque la modificación de los condados y los burgos permitió que gente que antes no votaba podía votar así en mayores cantidades. O sea, fue un cambio sustantivo radical. De ahí en adelante ya es otra cosa este sistema. Esto permitió que los partidos que en ese entonces existían, los Whigs y los Tories, pasasen a ser el Partido Liberal y el Partido Conservador respectivamente. A ver, ¿lo dije bien? Sí, lo dije bien. Pasaron con el tiempo a llamarse así y además tuvieron que reformarse, reajustarse, cambiar, todo porque como empezó a participar la clase media y empezó a ser similar en estos procesos, estos partidos también quisieron agarrarle capital. Entonces, obviamente, todas sus directivas, todos sus principios, toda su política tuvieron que también ser redirigidas hacia ese nuevo grupo incipiente que era muy numeroso y que obviamente significativo en cualquier proceso electoral. Por si acaso, todo el sufragio universal empezó con las ideas ilustradas y con el impulso que tuvo la Revolución Francesa. Por ende, es un proceso que nace con ideas que son sacadas desde ahí. Bueno, en este proceso debemos decir que tanto los conservadores como los liberales, sobre todo estos últimos, fueron los que impulsaron estas grandes reformas que abrieron de a poco el camino hacia el sufragio universal. Esto siempre, yo siempre quiero destacar este como espíritu reformista que han tenido los ingleses por siglos. Siempre crear, de siempre modificar, de siempre suprimir, de siempre cambiar en el fondo sus estructuras políticas, habituándolas siempre a los nuevos tiempos, a los momentos que se han ido desarrollando, a estos cambios significativos que son necesarios a través de una revuelta, para soffocar la revuelta, para tratar de insertar en la estructura política a sus dirigentes. Ese tipo de cosas que son interesantes, que han tenido siempre voluntad para hacerlo. Algo que en otros países ha tenido que ver con una revolución, con golpes de Estado, con cambios radicales de las estructuras políticas. Aquí lo estamos viendo siempre la misma estructura que se va acomodando. Otra cosa que llama la atención es que, por ejemplo, los sectores obreros, con la reforma electoral del año 1832, quedaron marginados. No participaban ellos. Y a medida que se fue dando la de 1867, la de 1884 y la de 1918, pensaban que los sectores obreros iban a participar más o menos a mediados del siglo XIX, que iba a darse con el tiempo eso, los impulsores de estas reformas. Pero no fue así. De hecho, los sectores obreros crean su partido obrero hacia los inicios del 1900 y ese partido fue el laborista, el actual partido laborista que existe hasta el día de hoy. Creado mucho después de lo que fue la primera internacional de los trabajadores en el año 1864 y la segunda internacional de los trabajadores en el año 1889. Incluso es posterior, muy posterior, a la creación de los partidos obreros en otras localidades como el socialdemócrata alemán creado en 1874 o el Partido Socialista Obrero Español en el año 1879. Pero bueno, eso es básicamente este proceso que primero vimos en Francia y ahora estamos viendo este pequeño pedazo en Inglaterra, que
y continúa ese proceso que ya hemos visto en el video 34 y que está, bueno, que significa parte de las ideas liberales que se desarrollaron. Lo otro fue lo económico, pero aquí lo dejamos un poco de lado, ¿ya? Bueno, espero que les haya gustado este video. Por favor, suscríbanse, denle like a la página y nos estamos viendo en una próxima sesión, en un próximo video. Bueno, cuídense, que estén bien. Nos vemos. Adiós, adiós, adiós.